Bueno, Víctor, entonces hablemos un poco sobre cómo ves tú las políticas que se hacen aquí en la Unión Europea. Bueno, Europa es un referente en términos de ser una unión de estados, de cesión de soberanía, superando no solo su historia, sino también superando lo que es las barreras culturales e idiomáticas que tiene la propia Europa. Pero creo que eh, también ha significado que se ha construido sobre la base de una dependencia de lo que es los lineamientos de los Estados Unidos. Creo que Europa tiene un contexto actual que se tendrá que hacer madura. No es solo haber iniciado con el proceso de lo que significó la Alianza de Acero. Ahora ese acero tendrá que constituirse sobre los propios cimientos de la Unión. Porque Europa, en un escenario post Segunda Guerra Mundial, ha sido, digamos, el gran cliente de un modelo neoliberal y geopolítico impulsado por los Estados Unidos a sus intereses geoestratégicos. Y que, aunque la Unión Europea ha podido madurar en términos internos de sus asuntos criollos, realmente Europa no ha sabido entenderse como un actor clave del orden internacional. Y de ese punto de vista, el desafío que tiene la Unión con la capacidad de consumo y de generación de patentes y tecnología, poderse insertar en las dinámicas también financieras globales, en los distintos mecanismos en los cuales la mayoría de los Estados miembros son parte, como del G8 o G7 y del G20, creo que Europa tiene un camino de definición pendiente hacia lo que es tener su propia política de seguridad. Por ejemplo, la dependencia hacia la OTAN consumió un periodo de tiempo importante para haberse hecho una región segura, una alianza estratégica interna, de tener sus propios desafíos e intereses geopolíticos frente a Rusia, no necesariamente siendo un espacio comodín necio a los oídos e intereses geoestratégicos de Rusia, sino de sus propios lineamientos e intereses como región. Por lo tanto, creo que el desafío que tiene Europa está centrado ahí. Por otro ángulo, está en la competitividad de la región. La Unión Europea cae en los lineamientos de ser una región competitiva en la mercadería internacional, en la generación de patentes. Se ha hecho muy caro construir en Europa. Las patentes están ya liberadas y están en manos también de muchas variables industriales. China, por ejemplo, que ya la explotan, la usan, o capital chino se han hecho de emblemáticas empresas y multinacionales europeas e industrias europeas. Y esto creo que hace repensar cuál será el rol en el orden internacional, en la dinámica de la economía global de lo que es la Unión Europea. Esas son preguntas o cuestionantes o cuestiones que están sustentadas en los distintos informes de la propia Unión, en informes de muchos centros de pensamientos europeos que hacen autorreflexión sobre lo que es la Unión Europea. Y creo que el liderazgo político de cada una de las naciones que conforman el Parlamento de la Unión son los que tienen que edificar esa postura en común y esa reflexión hacia dónde va, hacia dónde debe ir una Europa en plena consolidación del siglo XXI. Porque hay que tener claro lo siguiente: cada siglo tiene una potencia dominante. El siglo XX la potencia dominante fue Estados Unidos, el siglo XIX Inglaterra, el siglo XVIII hacia atrás podemos llegar hasta el Imperio Otomano. Cada siglo tiene una potencia dominante. Por lo tanto, la actuación que vemos de Rusia y China en el tablero internacional tiene un objetivo fáctico en conjunto, que es evitar que Estados Unidos siga siendo la potencia dominante del siglo XXI, porque rompería un paradigma en términos de que cada siglo tiene su potencia. Por lo tanto, Estados Unidos seguirá siendo la potencia dominante del siglo XXI cuando ya lo fue en el siglo XX y en muchos tramos a condición de hegemónica. Creo que ese es el debate, en donde se va a insertar
Europa en esa tendencia. Creo que Estados Unidos le ha dado en la cara a Europa en términos de que ustedes han sido siempre súbditos míos, súbditos de nosotros, y que lo hemos mantenido, le hemos costeado las cosas desde la reconstrucción de la Unión, de lo que fue Europa tras la Segunda Guerra Mundial, hasta lo que es el sustento de su tranquilidad, de la seguridad en la región. Víctor, pero Europa, con todo lo que tú estás diciendo, Europa no ha podido pasar la prueba porque la situación que se ve actualmente en Europa y que se vive es una Europa que está como totalmente obsoleta, como que no está transformada o preparada, la palabra, preparada para darle el frente a todo si no está Estados Unidos detrás. Sí. O sea, sobre todo con este tema de la OTAN, por ejemplo. Aquí Estados Unidos, esta nueva administración de Donald Trump le ha dicho, ustedes tienen que aportar más del Producto Interno Bruto y todo, o sea, porque están dejando todo a que Estados Unidos le pague la fiesta, le pague las guerras, firme el cheque, y Europa parece que no está preparada para estar sola en todo esto. Necesita siempre como al papá Estados Unidos. Sí, por eso lo señalo como el desafío. Sí. Porque Europa no ha podido construir sus propios intereses geopolíticos. Más bien se han disminuido en el orden internacional en tener un mercado común de abastecimiento. Sí. En nuestro país hay tratado de libre comercio, pero es para abastecerse de elementos esenciales de consumo humano o básico industrial en materias primas de las industrias que aún fabrican en Europa. Pero no han tenido una agenda que vaya más allá. No han tenido una agenda de interés político como región, como bloque, con la capacidad que tiene Europa, con la capacidad de consumo, con la capacidad de generación de patentes, con la calidad de lo que es la innovación europea. No ha tenido. De hecho, un electrodoméstico europeo no se puede utilizar en América, No. en África. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, claro. Entonces, esos son lineamientos que se tienen que discutir, que se tienen que estandarizar. Europa tiene que adentrarse hacia el mercado de consumo y generación de riqueza. Las patentes ya las tiene. Sí. Y tú no vas a crear una gran industria perfeccionada de la precisión solo para el consumo europeo. ¿Qué ha pasado? El capital mundial se ha hecho mayor que el capital europeo. ¿Y qué ha pasado? Esas empresas mundiales han venido a Europa y se han consumido Europa. Sí, claro. El más grande se traga el más pequeño. Entonces, superar eso es el desafío. Superar eso es, creo que debe ser donde esté centrado la atención y el debate del liderazgo político europeo.